Hola, buenas noches, bienvenidos a Hola, buenas MXDF. noches. Hoy, pues ya, tradición. Hoy estuvo, como siempre, siempre hoy digo como lo mismo, siempre. pero hoy estuvo a punto de no venir. Como ya es Por tradición. irse a ver a Michael Jackson. Bueno, al Cirque du Soleil. Pero sí vino, sí llegó. Ya ven, Ceci. ya ven, ya ven. Ceci es @enterartedf. Yo soy Rodrigo Delgado, me encuentran en Twitter como @mx-df o como @Rodrigo Delgado. Bueno, como ya saben, vamos a hablar sobre cuestiones de la ciudad. Creo que hoy tenemos un tema bastante interesante Sí, que me recuerda a Jurassic Park. Sí, ya le estuvimos adelantando por las redes sociales un poco de lo que vamos a hablar, entonces, pues a través del hashtag DixoTV, DixoTV, hagan las preguntas, ¿no? Para que... Yo digo, por como me lo describen, que vamos a hablar con el Alan Grant de México. O sea, la verdad, soy muy Ya fan saben, de... ya soy Rodrigo. sí, soy muy raro. Pero bueno, soy muy fan de Jurassic Park. Y viene a hablar alguien de la profesión de Alan Grant, claro, sin dinosaurios vivos. Pero nos van a hablar sobre esto. Ahorita les platicaremos más a fondo quién es y lo vamos a presentar. ya la foto de atrás les puede como decir un poquito de qué estamos hablando. Igual los que nos han seguido por @enterartedf y @mx-df, ya saben más o menos a quién vamos a atender aquí. Para los que no, les queremos presentar un videito introductorio, ¿no? Sí, para que sepan un poquitito más sobre nuestro invitado. Entonces vamos con el video y regresamos. Un antiguo mamut están siendo noticia arqueológica. Los huesos, al parecer de más de 10.000 años de antigüedad, fueron encontrados en la delegación de Milpa Alta, en Ciudad de México. Con tan solo un 70% desenterrado hasta ahora, se cree que los sorprendentes restos son uno de los conjuntos más completos de huesos de mamut encontrados en la Cuenca de México. Es interesante porque se trata de un animal que es un mamut de las praderas, semejante a los que encontramos cerca del lago, sobre todo en la parte oriental del lago, que ha habido muchos hallazgos, pero aquellos son hallazgos usualmente aislados, fragmentos nada más, pedazos de ya sea de huesos largos o de la defensa, algunos molares que se han hallado igual aislados. El sitio de la excavación se encuentra a más de 2.130 metros sobre el nivel del mar, una altitud que no se creía frecuentada por los mamuts. Este es de los pocos animales que hemos registrado a esta elevación. Los que hemos registrado en el lago están como a 2.200 metros, aquí estamos en 2.800, entonces es un animal a una elevación alta, donde evidentemente habría una vegetación distinta a las praderas que había allá abajo. Aquí seguramente había pradera mezclada con el bosque, sería un ecotono, y donde quizás este animal se estaba moviendo. Los restos fueron descubiertos en medio de ceniza volcánica. La parte de cómo murió, todavía, manejamos una hipótesis que tiene que ver con haberlo encontrado en la ceniza volcánica, entonces suponemos que pudo haber muerto asfixiado por una... Los huesos se cree que pertenecen a la especie Mammutus columbi, un mamut extinto similar al elefante. Bueno, ya vieron más o menos de qué vamos a hablar, entonces ya saben que yo me pongo nerviosa con los currículums muy grandes. Y entonces traigo mi acordeón para hablar de él. Igual mucha gente ya lo conoce. Tenemos hoy a Luis Barba Pingarrón. Quiero hablar un poquitito de lo que ha hecho y por qué lo tenemos aquí hoy, por qué nos va a platicar. Él es ingeniero químico del IPN, después estudió una maestría en geología arqueológica en la Universidad de Georgia y luego doctor en antropología en la UNAM, ¿no? Es fundador y actual coordinador del Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ha escrito más de 100, una innumerable cantidad de artículos, ha estado en programas, libros. Bueno, la verdad es que el currículum era apabullante y no hay forma de hacerle justicia en un poco en un poco de renglones, pero bueno, ya más o menos están viendo. Y bueno, las líneas de investigación principalmente que él tiene son pues arqueometría, fotografía aérea, prospección geofísica, residuos químicos y en contextos arqueológicos. Y hoy, dime. Yo no entiendo nada de lo que dicen ahí. Bueno, justamente pero igual. Por eso me gustaría también que nos platicara un poquito sobre pero qué muchas hace, ¿no? gracias por venir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estupenda ocasión para platicar. Gracias, Alan, por la Y pues invitación. hoy vamos a hablar un poquito, ya saben que a nosotros lo que nos prende es lo que pasa en la ciudad. Y entonces hoy algo vamos a hablar que de pasó. Milpa Alta, ¿no? Exacto.
A ver, cuéntanos. Di ¿qué vas a decir, Rodrigo? ¿Qué? No, justamente. Que Bueno, pues hace pasó en la poco ciudad. vieron, ahorita ya vieron la noticia de lo que, del descubrimiento, que sabemos como un poquito de lo que estuvimos viendo en los medios de comunicación sobre un mamut que se encontró en Milpa Alta. Sí, Hace como un sí, año, sí, más sí. o menos. Más de un año, más de un año. Ya casi 2. Y fue en el poblado de Santa Ana Tlacotenco. Exacto. Okay. Y en ese pobladito los habitantes estaban haciendo sus labores agrícolas, pretendían hacer pues un murito de contención en una terraza y al excavar aparecieron pues cosas raras para ellos. Claro. Y en ese momento tuvieron la fortuna, acertaron en el hecho de recurrir a la UNAM Claro. para preguntar qué era aquello que se habían encontrado. Claro. Y en esa llamada afortunadamente me tocó que la canalizaran con nosotros y pues ya nos dijeron que habían encontrado unos huesos muy raros, muy grandes y que pues querían que la UNAM participara. Fue entonces que pues se concertó una cita, fuimos y encontramos que eran huesos de un mamut. Wow. Especialmente eran los molares, un par de molares del mamut que fueron los que nos mostraron. Desafortunadamente los extrajeron porque estaban en la mandíbula y en el momento de extraerlos pues sí se rompió la mandíbula y entonces encontramos en el sitio donde nos mostraron que los habían extraído pues una gran cantidad de fragmentitos de huesos de mandíbula así regados en la superficie. Bueno, eso es lamentable. La fortuna es que se reportó muy a tiempo y eso generó un proyecto de investigación. Y es un proyecto de investigación conjunto entre la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque siendo el instituto el que responsable del patrimonio, este es patrimonio paleontológico. Claro. Y cabe la posibilidad, por los momentos en los que están los mamuts en la Cuenca de México, que hubieran tenido contacto con los seres humanos. Los primeros seres humanos encontraron a los últimos mamuts en la Cuenca de México. Y bueno, ante esa posibilidad se exige, el Consejo de Arqueología exige que se reúnan arqueólogos, antropólogos, y en este caso, en nuestro laboratorio le tocó participar. No es común que se hagan estudios de lo que se llama prospección arqueológica, en este caso para un contexto paleontológico. Claro. Bueno, se dieron estas felices circunstancias, empezamos a trabajar en conjunto y se solicitaron pues todos los permisos. Se tiene que pedir permiso al Consejo de Arqueología, a la Delegación Milpa Alta, al pueblo de Santa Ana Tlacotenco, a los dueños de los terrenos y se toma mucho tiempo en pasar esto. Con decirte que aquello fue en enero el reporte, nosotros visitamos en febrero y transcurrió prácticamente medio año antes de que pudiéramos regresar a hacer los primeros estudios. Mientras, ¿cómo resguardaban los huesos? Los propietarios del terreno. Bueno, además estaba sin excavar, ¿no? Sí. O sea, Pero se resguardaba bueno, como se resguardó por los últimos Pero años. yo tengo una duda sobre esto, que sabes algo legal. A mí en la clase de civismo de la primaria, Sí. si no me recuerdo, me dijeron que todos los tesoros que se encuentran en el donde sea pertenecen a la nación. Sí. Entonces en este caso, si era del propietario del local, el gobierno no Es podía que el terreno como es de él, ¿no? sacarlo. Sí, el terreno es de él, pero a fin de cuentas es un tesoro de la nación. Entonces, Claro. ¿qué aplica en ese caso la ley? ¿Cómo lo manejan? Se concertan los intereses y entonces se platica con ellos, se platica con las autoridades locales y las delegacionales y todos en conjunto pues coincidimos en que valía la pena. Y ellos preservaron muy bien el lugar, ya cuando se enteraron de qué se trataba, fueron muy conscientes, preservaron muy bien el lugar y permitió lo que se llama la prospección, es la aplicación de técnicas que desde la superficie te sacan pues las tomografías, las radiografías, los ultrasonidos, todas las técnicas que sin mover absolutamente nada, desde arriba te dan una imagen de lo que está allá ¿Y abajo. como hasta qué profundidad sirven estas técnicas?
Mira, pues yo diría que 5 metros, más de 5 metros ya no es tanto la información que ofrecen. Pero afortunadamente estaba entre 50 y unos 50 de profundidad, lo que es una muy buena profundidad, digo muy razonable profundidad, que se puede trabajar muy bien. También una de las preguntas que nos ponían en Twitter desde temprano, porque habíamos anunciado que iba a estar aquí, era que qué tan común era este tipo de hallazgo, porque la gente se entera sobre todo de noticias arqueológicas, pero paleontológicas no. Entonces la gente preguntaba qué tan común era y si había muchos, y entonces ellos no sabían. Por ejemplo, era una de las preguntas, ¿no? O sea, este hallazgo es como algo atípico, ¿no? A ver, cuéntanos. Mira, para darte una idea, Joaquín Arroyo, que es el paleontólogo de nuestro equipo, tiene mucha experiencia y ha participado en una gran cantidad de proyectos. Lo más común en la Cuenca de México es que, como todos sabemos, eran lagos, grandes lagos. Estos lagos, en sus orillas, había muchos mamuts deambulando por ahí y se acercaban a tomar agua. Y en ese acercamiento el lodo los atrapaba. Y cuando eso ocurre, pues hay muchos casos en los límites de los antiguos lagos de restos de mamuts. Pero entonces, ¿por qué fue tan importante? Claro. La diferencia es de que aquellos mamuts que te digo, que pueden ser más de 100 los que menciona Joaquín Arroyo, son solo parte de los esqueletos. A veces se encuentran las defensas, a veces se encuentra un fémur, a veces se encuentra un molar, y están dispersos y no se pueden armar los ejemplares completos. Este es un caso particular por varias razones. Es el mamut, pues diría yo, más alejado y más alto respecto del nivel del lago. Nuestros lagos estaban a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Este está a 2.000, casi 800 metros. Por lo tanto, hay un desnivel apreciable. Al final un ejemplar completo. Ya con los estudios que les menciono, se sabía que había bastantes huesos que estaban concentrados y había posibilidades de que hubiera sido desde el principio un ejemplar completo. La otra característica importante es de que fue cubierto por ceniza volcánica. Okay. Y esto fue muy importante porque no hay otro caso, eso sí es excepcional, de un mamut cubierto por ceniza volcánica, y por lo tanto la implicación que tenía era que la erupción lo había matado. Así se manejó como hipótesis. Y la otra cosa es que al final resultó que algunos de sus huesos están cortados. Entonces ya tuvo ese encuentro con el hombre temprano en la Cuenca de México, y todo esto lo hace excepcional en relación a otros casos también muy interesantes que hay por varios lugares, ¿no? O sea que no solamente nos ayuda a ver cómo era el animal, sino cómo vivía el hombre en aquel momento y para qué los cortaban. ¿Se sabe algo de por qué lo cortaron? Fíjate qué interesante. Empezó estos estudios que te comento, se terminan, se decide que sí vale la pena, que hay un ejemplar, y por lo tanto se inicia una excavación. Esa excavación la tiene que realizar un arqueólogo, y el arqueólogo es, digamos, el responsable ante el Consejo de Arqueología de llevar a cabo una rigurosa excavación. No se trata de escarbar, se trata de excavar con un cuidadoso control. Bueno, esto entonces lo logra Agustín Ortiz, que es un compañero y amigo que es arqueólogo. Se lleva 2 meses esta excavación y se van recuperando como el 60 y tanto, 70% del ejemplar. Y nos damos cuenta de que los huesos más pequeñitos son los que no están. Los huesos más grandes sí estuvieron. De ahí entonces se deduce que el ejemplar estaba pues ya muerto, quizá esqueletizado, y llegó un flujo de ceniza con agua, y entonces le cae encima, lo baña y desplaza los huesos más pequeños, y entonces todos los de la cola y todos los de las patas no están, son huesos pequeñitos. Y claro, los fémures, las costillas, las defensas, el cráneo, ahí están, todo muy bien. Eso pues tuvo una
la consecuencia de este descubrimiento de la excavación es que no fue muerto por la erupción volcánica, sino ya había muerto cuando un flujo de lodo lo baña. Eso Porque es qué interesante, ¿no? Como a través de algo que ya pasó hace mucho tiempo y después la arqueología llegar ahí, encontrar, o sea, interpretar, ¿no? Ahí está justo esa es la parte el científica. asunto, ¿no? Sí. O sea, porque pues podría haber muchas hipótesis y a través de las herramientas científicas que agregas a estos contextos, pues se pueden entonces sacar, como lo decía, más conclusiones. Pero por ejemplo, ¿cuál crees que sería la diferencia entre una investigación que se hace hoy en México con la ciencia que hay hoy y la que pues, se podía hacer pues, a lo mejor hace 20 o 30 años? O más, no sé. O sea, se obtuvieron datos muy distintos o más datos importantes, dataciones, no sé, que las últimas excavaciones. Es un mundo de 20 diferencia. años o no sé. Es un mundo de diferencia porque hace 30 años había muchísimas técnicas analíticas que no se habían desarrollado. Por ejemplo, en este momento, para darte una idea, estamos tratando de reconstruir el ambiente en el que ese mamut murió. Okay. Y a diferencia de los pastizales y la orilla del lago, estamos en las orillas de la Sierra del Chichinautzin con bosques y debió estar entre árboles en aquel momento. Entonces estamos tratando de, entre los surcos que tienen los molares, de recuperar los granos de polen. Wow. Y esos granos de polen y las fibras que puedan estar todavía por ahí, nos tienen que hablar un poco de la dieta del animal, Claro. y de los recursos que estaba aprovechando ese animal. Claro. Y estamos sí descubriendo que había desde luego un bosque muy denso ahí y que él estaba aprovechando parte de esto. No estaba comiendo pasto, estaba comiendo los recursos del bosque en el momento en el que fallece. Cerca en la excavación, otra cosa muy interesante es de que de repente estaban unas costillas pues más o menos completas y luego otras no estaban. Y continuando la excavación un poquito debajo y más cerca del cráneo, en particular de una de las defensas, pues lo que encontramos eran fragmentos de costillas y pues estaban como formando un pequeño montoncito en un lugar donde no deberían estar. La excavación entonces las descubre con mucho cuidado, las registra, las fotografía, las dibuja, y en ese proceso encuentra que tenían rayas, tenían marcas muy... Y entonces se limpia aquello con mucho cuidado, se recogen y se observa que las marcas no son azarosas, no son naturales, sino que son producto de una herramienta que corta. Y eso tiene un pequeño problema. Se supone que la erupción que cubre este mamut está fechada por técnicas de radiocarbono en 15.000 años. Es un volcán pequeñito, se llama San Miguel, hace una erupción. Esa capa, los vulcanólogos del Instituto de Geología que participaron en el proyecto dicen, esta erupción es 15.000 años. Todo está muy bien, pero claro, los más antiguos hombres que se conocen en la Cuenca de México son de 11.000. Entonces hay por ahí 4.000 años en donde... ¿Qué está pasando? Sí, no, claro. Pero no pudieron encontrar el esqueleto después y hacerle las incisiones 4.000 años después. Esa parece ser la respuesta a ese interrogante. Si lo tuyo es la arqueología. Ya descubrimos. Me marcó de niño, porque yo iba a ser arqueólogo. No podrán con un mosco. No, pero... Muy bien, sí. Pero ¿Cómo claro. pueden ustedes ver eso? O sea, ¿hay forma de detectar realmente si se hicieron después? No sé si lo vamos a lograr. Tenemos esa capa de la erupción volcánica, tenemos ese flujo de lodo que cubre el mamut y tenemos el polen en los dientes de ese mamut. Si logramos recuperar la suficiente cantidad de polen
y se va a un acelerador para que se pueda datar por radiocarbono esa pequeñísima cantidad de materia orgánica, podríamos saber el polen, que debe ser del momento más o menos en que murió, ¿Cuánta diferencia hay de tiempo? ¿cuánta diferencia hay? Pero ahora, ¿qué tan fidedigna es la información de la prueba del carbono? O sea, ¿sí nos dice algo bien o...? Tiene errores y tenemos el problema de que el polen puede ser del momento en el que los humanos estuvieron en contacto con el mamut, Que se metió de alguna forma. o puede ser el momento en el que estaba comiendo el mamut. Porque aquí hay una cosa que debo aclarar. Está ese polen en los dientes, pero está un polen en el montoncito de costillas entre la tierra de ese montón, y entonces ese es el que estamos con la esperanza de que se pueda recuperar suficiente materia orgánica para que nos dé la fecha de ese momento, del momento en el que estuvieron Pero el reaccionando. carbono también ya es mejor, que eso es lo que Sí. porque antes era así como más menos 1 millón de... No es cierto, Bueno, no pero tan de todas exagerado, formas. pero te daba un rango de más menos muchos más años de ahora. Sí, Pero- pero son fíjate, más sí aproximados. tiene error, pero ponte que sean 300 años. ¿Qué más da? Que Estamos tratando de averiguar 300 diferencias años de ya miles. no es nada. Sí, de miles, entonces sí nos ayuda, nos Claro. ayuda. Pero por ejemplo, no sé, es que yo estoy pensando, la prueba del carbono es por qué tanta radiación y carbono se mezclaron en la... O sea, ¿cómo funciona la prueba? Porque sí tengo entendido que es como el carbono que se va pegando a los huesos o algo por ahí, pero no hay forma de que durante algún tiempo no le haya llegado carbono, no le haya pasado algo. Porque No. nos platicas un poquito de... No. Eso. Esa prueba es esencialmente nitrógeno en las capas más altas de la atmósfera, que recibe una radiación y esa radiación lo transforma en carbono y en un isótopo particular del carbono, que es el carbono 14. Para que te des una idea de la cantidad de carbono 14 que hay en una playa, imagínate, todos los granitos de arena de una playa son carbono 12. El carbono 14 serían 1 o 2 granitos de esa playa, solamente son carbono 14. Entonces es muy poquito el carbono 14. Claro, tú estás respirando y estás comiendo y estás incorporando carbono 12 a tu organismo. Entre todo ese carbono 12 hay unos de carbono 14. Y mientras estás vivo lo estás regenerando y mantienes un cierto nivel. En el momento que mueres, ya no regeneras y todo lo que tuviste en tu organismo va a ir decayendo porque es un elemento radioactivo. Entonces se va a ir perdiendo y como se conoce la velocidad a la que se pierde, entonces puedes saber más o menos cuánto tiempo ha transcurrido hasta el momento Es entre en que lo encuentres. estadístico, Sí, por decirlo de alguna manera. y analítico. Analítico porque necesitas determinar esas pequeñísimas cantidades de carbono 14 con mucha precisión para que puedas saber. A mí otra cosa que me gustaría saber es, ok, ya se hizo, bueno, no, se están haciendo las investigaciones que tardarán y darán para, como vemos, muchas ramas, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con ese mamut? ¿Lo vamos a poder ver algún día, en algún lugar? Yo tengo ¿Dónde la va a idea de que no estar? pueden armar esqueletos en lugares. O sea, según yo está prohibido tener esqueletos de ese tamaño en algún museo, por ejemplo. Según todos los esqueletos que vemos son réplicas, hasta donde tengo entendido. ¿Prohibido? Sí, porque son muy pesados y pueden generar accidentes. Entonces todo lo que Ok. vemos son réplicas. De hecho, el del Museo de Historia Natural es una réplica que le regaló el Museo de Chicago. No me acuerdo de qué lugar, al Museo del Chopo. Entonces tengo entendido que no se puede exhibir como tal, pero sí, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, mira, tienes razón en el sentido de que es muy complicado tener un ejemplar completo en buena condición que se pueda armar y estar paradito ahí. Además, Muy sí, complicado. claro. Sí, claro. Lo que sí se puede es exhibir la forma en que se encontró, depositados en el Son piso. los huesos originales. Puede ser, dependiendo de la situación. Ese lodo que te digo alteró mucho los huesos y están pues muy dañados y han requerido de una limpieza muy cuidadosa, de una consolidación también cuidadosa, de tal manera que se preserve la forma, aunque están rellenos de ceniza volcánica. Es impresionante la sustitución que hubo ahí. Pero bueno, el caso es de que se conserva la forma. Pero en el momento que estaba realizándose la excavación se hizo pues un escaneo láser y entonces se tiene el modelo tridimensional
de las condiciones en las que se recuperó Se puede recrear al 100%. se puede recrear en el y vamos a las mejores piezas óseas es posible que se puedan exhibir, pero la condición en la que se encontraron va a ser una reproducción muy Claro. probablemente porque se tiene el dato exacto de cómo se encontraron. Y ahora una pregunta, ahorita que hablaban de la tecnología nueva. El Big Data supongo que se va a empezar a aplicar a todo lo que es arqueología o ya se está usando. O sea, todas estas bases de datos enormes que existen, ahorita que nos hablas un poquito de que seguramente lo aplicaban desde hace 20 o 30 años ustedes, pero para nosotros es algo muy nuevo, el poder cruzar datos, bases de datos enormes. Si ya lo están aplicando, ¿crees que lo vayan a aplicar más? ¿Bases de datos de todo el mundo? ¿Algo? Mira, por ejemplo, un material que se encontró un poquitito, un fragmentito cerca del lugar en donde apareció este mamut, es la obsidiana. La obsidiana es uno de los materiales más estudiados en nuestro país, fue de gran relevancia. Hay una base de datos importante, desde hace 40 años están haciendo análisis de obsidiana y sobre todo en Estados Unidos, en el reactor de Missouri, hay una gran cantidad, miles de datos de análisis de obsidiana. Hay pláticas para que esa base de datos pueda ser de utilidad también en México y entonces se pueda manejar. Pero por otro lado, en los años recientes ha habido otros proyectos que han incorporado fuentes del occidente, fuentes del sur, y todo esto conformaría una maravillosa base de datos para la obsidiana, que sería, yo creo, de los materiales arqueológicos la que más rica información tiene. Ahora, no se ha logrado y no se tiene un gran corpus de datos. Pero esa es la que está más cerca de... Pero, por ejemplo, con el Internet, cuando surgió el Internet, ¿no buscaban más o menos eso? Como poder mezclar todos los datos de todas las universidades o centros, o no tienen proyectos ahorita de hacer eso. Yo creo que el proyecto está, pero hay que conciliar muchos intereses. Eso Claro, no es son simple. celosos Es que con su estás hablando de la información. Eso no es investigación, simple. de investigación, No, yo lo sé, pero imagínate a dónde podríamos llegar si Sí. todos quisieran regalar su información. Es que yo creo Sí. que ya estando la publicada, ahora los científicos tienen forma y todos los investigadores tienen forma de compartirlo, pero el punto es llegar al momento de la publicación, ¿no? Tal Sí, vez. O sea, es yo cierto. publicar, yo creo que a nadie le molestaría que se compartiera. Algunos datos debes Bueno, hacerlo. o sea, ya publicar tú ya estás compartiéndolo al mundo de alguna manera. Sí, Entonces, sí. claro, no esperas que todo el mundo robe tu investigación. Me refiero, ya está, ¿no? O sea, ya está al mundo. El punto es pública, exacto. El punto sería que te permitan recopilarla. como en México y en otros países, que ese, bueno, da para otra plática y café y casi que tequilas, pero como en México, de repente hay mucha investigación que no llega a publicaciones, ¿Cierto? ¿no? Sí. Entonces, pues el hueco de información que sí se genera, pero que al final no se comparte y por lo tanto ayuda a avanzar a otras investigaciones, es complicado, dependiendo del área, por supuesto, de antropología, arqueología, restauración. ¿Por qué no nos platicas un poquito, o nos platican, porque tú también estás metido un poco Ay, en sí, eso? ya sé, perdón. Todas las diferencias entre antropología, paleontología y todo lo que mencionaron que están presentes en la investigación que hicieron del mamut. Es muy interesante, sí, mira. Antropología, pues es esta ciencia que estudia al hombre en general. La parte de la arqueología es uno de los componentes de la antropología, pero que se encarga del estudio de los restos materiales. En este caso muy particular, nos estaríamos encargando, en el caso del mamut, de estudiar las piedras asociadas, la obsidiana que te comento, para ver si con ellas se realizaron los cortes en los huesos y tratar de ver la edad, el momento en el que se hizo eso, que es arqueología porque está vinculado a la presencia humana. La paleontología que estamos estudiando es la del cuaternario y es la más tardía. De los animales extintos, pues son los últimos, y están los mamuts y varias especies por ahí, pero el más común es el mamut. Pero al principio tú mencionabas los dinosaurios. Los dinosaurios tienen un espacio temporal pues muy grande de diferencia con los mamuts, y eso vale la pena aclararlo. Yo creo que en nuestra exhibición allá en Santa Ana Tlacotenco
porque muchos de los que nos acompañaban nos preguntaban en esa relación, y en un caso son, sí, 65 millones de años para la extinción, y en este caso estamos hablando de 15.000 años para este ejemplar. Es culpa de los picapiedras. En particular, Sí, ¿no? Porque decías, no, ahí estaba el mamut, Sí, yo vi, escolar, y también sí, el brontosaurio. el brontosaurio, yo vi, pero y bueno, esa confusión vale la pena, claro, que sí, una exhibición como esta es muy buena oportunidad para establecer esas diferencias temporales. Sí, claro. sí, es. Y la presencia del hombre en la cuenca, que pues 11.000 años, pero por ejemplo, pues Teotihuacán, año cero, por ahí, aztecas, 1300 después de Cristo, ¿no? Son espacios temporales bien distintos, ¿no? Claro. Y más o menos, digo, pensando ahorita en los mamuts que nos estabas hablando, como qué tan profundos están los restos. Supongo, bueno, estuvo a 1,5 metros, pero supongo que se tiene como una estadística de en qué promedio de profundidad están los restos de los mamuts y de los dinosaurios, si es que todavía hay, si no es que no son petróleo. ¿No? Ahora van a empezar a salir con el fracking, ¿no? Bueno, tengo entendido que se vuelven petróleo los huesos después de mucho tiempo, ¿no? Pero ahora Pero sí, hay como alguna estadística que nos diga más o menos como en qué capas. Mira, lo que pasa es que sí, definitivamente los mamuts aquí en la cuenca pues estarían a 5, 6 metros los más profundos. Ya es muy difícil encontrar algo que está a 10 metros, por ejemplo. Ni las técnicas que yo manejo, ni las excavaciones arqueológicas, prácticamente son muy pocas las cosas que te llevan más allá de 10 metros y que puedes con cierta facilidad manejar. Ya cuando te metes a 10 metros, las paredes son tan altas, es tanto el riesgo, es tan costoso que difícilmente te metes. Sí. Ahora, si algo está más allá abajo, seguramente puede ser de millones de años, pero realmente cuando aparecen las cosas de millones de años es que movimientos tectónicos las han subido y las exponen en la superficie, y ahí tienes alguna chance de encontrarlas, ¿no? Sí. De otra manera es muy complicado. Pero bueno, yo que ya te conozco, sé algunas de las cosas pero me gustaría que compartieras con la gente que nos ve lo de la arqueometría y las muestras que se pueden tomar como previas a la excavación, sí, y cómo de ahí vas como obteniendo capas y datar. Bueno, me gustaría que medio les contaras cómo funcionan, porque eso es algo en lo que te has especializado. Sí, ¿no? Mucho, ¿no? O sea, Sí. Nuestro laboratorio, desafortunadamente, es uno de los pocos en México que se dedica a esto. Porque deberíamos tener muchísimos. En Latinoamérica tampoco son muchos. Entonces, nuestro laboratorio de alguna manera marca la pauta en ese ámbito y lo que hacemos realmente es el equivalente a lo que se hace antes de una intervención quirúrgica en el cuerpo humano. Nosotros tomamos fotografías desde el aire, utilizamos imágenes satelitales para ver si hay manchas, para ver si hay diferencias en color en la superficie que sugieran que hay algo. O sea, la lo diferencia mismo de color sería como un bulto. Pueden ser relieve topográfico, todas estas son señales, y es lo mismo que pasar en tu piel. Si tienes manchas en la piel, si tienes una bolita, ya es un indicador de que algo puede haber. Después te vas debajo de la piel y debajo del suelo. Entonces las técnicas que penetran eso te ofrecen imágenes del subsuelo y te dicen pues más o menos qué es lo que hay, si tiene propiedades eléctricas, si tiene propiedades magnéticas, como qué extensión, como qué forma y a qué profundidad se encuentran. Y es lo mismo que te dice la radiografía, lo que te dice la tomografía, lo que te dice el ultrasonido, de lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Después, ya que sabes que esas manchas o esas protuberancias tienen una correspondencia con algo que está dentro, pues decides que antes de intervenir, pues tomas una biopsia. Ya a eso se refería, se toman muestras, se perfora, se toman muestras y se llevan al laboratorio y entonces se analiza qué tipo de compuestos están ahí y qué te dicen. Te dicen que hay desechos de un asentamiento humano, cenizas que cubrieron un mamut, este tipo de cosas, y ya tienes una idea de qué hay allá debajo.
Y finalmente se decide la intervención quirúrgica, pues para arreglar el problema, para ordenar, para acomodar. Y se decide la excavación arqueológica para recuperar, o se decide que no se hace nada porque no había nada. Claro. Eso también es una buena información. Claro. Entonces, esa es una de las características del trabajo que por primera vez se hizo para un mamut. Bueno. Entonces, eso no es común. La paleontología normalmente no hace este tipo de estudios y ahora se dio la condición para hacerlo y fue fantástico. Y ahora si yo quiero dedicarme en parte a eso, digo, ahorita tal vez ya no pueda, tal vez sí, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿A dónde tienes que acercarte para poder estudiar todo este tipo de cosas? Pues las escuelas que en México te dan la oportunidad de estudiar arqueología son la Escuela Nacional de Antropología e Historia, te da también la Universidad Autónoma de Yucatán, la universidad, la de Cholula, ¿cómo se llama? La universidad... No sé La cómo de se Cholula, llama. la de las Américas, De las Américas. la Universidad de las Américas. Arqueología. Arqueología. como Sí. tal, y Arqueología. paleontología, supongo. Ah, en San Luis Potosí también hay otra, en Zacatecas. O te puedes ir por el camino Paleontología. fácil, ¿no? O sea, hacer Química química, y luego luego te vas a Estados Unidos, tienes una maestría en geología. Nos quedan 2 minutos. Sí. Me interesaría saber cómo te interesaste en la arqueología, paleontología, digo, de ingeniería química, ¿cómo es que diste ese salto por allá? Ah, pues mi hobby era la arquitectura colonial y la arqueología cuando yo era ingeniero. Y entonces pretendí estudiar una maestría en el ENCRIM. Y cuando fui allá no me dejaron estudiar mi maestría y me ofrecieron chamba en el laboratorio del ENCRIM. Y de ahí el jefe del ENCRIM se mudaba a la UNAM. No, era Luis Torres. Luis Torres. Era el jefe del laboratorio. Del laboratorio, sí. Y me invitó a colaborar con él en la UNAM y de ahí inicié mi carrera aplicando mi formación química a la arqueología. Y después me di cuenta de que la química tenía muchas cosas, pero le hacía falta la parte de geofísica y entonces ya me fui a estudiar la maestría. Qué interesante. Ese es el Porque sí, ataque. ¿cuántos arqueólogos, paleontólogos habrá en México? Deben ser muy poquitos. Son poquitos. Entonces por eso es que... Pero bueno, me llama México la atención. Es de tiene... los países más ricos. Sí, además tiene dónde y además tiene muy buenas escuelas al respecto. A lo mejor no hay mucha información para el público en general, pero México es gran líder en investigación, en gente que sabe, porque también tiene mucho donde, ¿no? Sí. Digo, vas caminando por la calle, Y te tropiezas encuentras, y ya empiezas a un mamut. hacer, pero bueno, México es muy importante en esto en el mundo, ¿no? Sí. Pero es algo que la gente no sabe, entonces es como... Bueno, a mí me llamaba mucho la atención todos esos detallitos. Pero ahora sí se nos acaba. Se nos acaba el tiempo porque, bueno, podríamos estar hablando, como digo, pero bueno, aquí hablamos... Que regrese a Sí, tiene platicarnos que de comida regresar. prehispánica. No, No. comida... Sí. Me habían platicado. Sí, ¿Está comida sí. prehispánica o comida...? Va a estar cada semana nuestro invitado ahora. Ya. Me parece a mí perfecto, para que nos hable de pozoles, que me dijeron que era de restos humanos. Y ya mejor que luego nos platiques mejor. Pero muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Recuerden, nos pueden encontrar a Ceci como @enterarte. A mí como- Enterarte de F. por Enterarte favor. de F. Debería ser enterarte. A mí como @mx-df o como Rodrigo Delgado todo junto. Pues nos vemos el próximo miércoles, igual a la misma hora. Y prometemos que pronto volvemos a traer a Luis para que nos platique Sí. de más cosas de Él no sé qué prometer que va a que regresar. no sé ustedes, pero yo estoy más interesado que nada. Entonces, bueno, Bien. pues nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por vernos. Gracias a Adrián, a Manuel, a Luis, a Ceci, a mí. Bueno, a mí no tanto. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.